Bueno, yo podría plantear lo que entendemos por regeneración democrática, que realmente es un concepto nuevo, aunque y yo creo que no solo está cargado de simbolismo, sino también está cargado de contenido. Como pasa con todos los términos nuevos y a mi juicio que tienen bastante contenido, pues enseguida empiezan a manipularse, a tergiversarse y empiezan un poco a perder ese valor, ¿no? Yo el otro día, por ejemplo, escuchaba leía un artículo sobre una presentación que había hecho Javier Arenas y hablaba ya también de regeneración democrática, ¿no? Y digo, bueno, pues este hombre, ¿qué pensará o qué idea tendrá de la regeneración democrática cuando es obvio que su partido no desarrolla ninguno de estos conceptos? Para nosotros la regeneración democrática es el medio para recuperar la credibilidad en la política y en los políticos. Yo creo que es evidente que existe una desafección, un distanciamiento entre la política y los políticos y la población y las personas. Y eso cada vez está más de manifiesto. Las encuestas del CIS ya, como sabéis, establecen que el tercer problema más identificado por las personas, por los ciudadanos, es precisamente los políticos y la política. Con lo cual da a entender de que realmente hay una desafección, hay un distanciamiento entre lo que es la política y los políticos y lo que son los ciudadanos. Los ciudadanos empiezan a percibir, a mi juicio, que sí, que esto es un sistema democrático, pero que este sistema democrático no va bien, no funciona, no es suficiente. Y yo creo que es importante analizar esas causas y analizar las fórmulas que desde UPyD se plantean para abordar este problema. Es así, o sea, los ciudadanos se están distanciando de la política y están rechazando la política, pero la política es fundamental, es que la política lo influye todo, lo condiciona todo, lo invade todo, desde el precio de los alimentos, el precio de la luz, los impuestos, la circulación de los vehículos, las pensiones, el interés bancario, absolutamente todo, las normas, la política lo invade todo. Por lo tanto, la política es absolutamente esencial, es decir, los ciudadanos no pueden distanciarse de la política porque si no es como resignarse a no intervenir y a no preocuparse de lo que van a decidir otros políticos. Por lo tanto, es muy importante que los ciudadanos se identifiquen con la política y participen, pero actualmente no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen ahora mismo? Porque están viendo que realmente la política no les da cauces de participación ni de intervención en la vida del país, ¿no? Actualmente, si somos fríos y racionales, pues nos damos cuenta de que el sistema político actual se limita a pedir el voto cada 4 años a los ciudadanos y después para de contar, ya hasta luego, y dentro de 4 años nos volvemos a ver. Sí, hay multitud de elecciones, las municipales, las autonómicas, las generales, las europeas, pero al final es como un encuentro con los ciudadanos en los cuales se les pide su confianza, se les ofrece una serie de oportunidades o de ofertas, y al final lo que se hace es, una vez que se vota, la democracia o los partidos políticos y las instituciones en general pues se olvidan de los ciudadanos. Y yo creo que el sentimiento que se está generando de rechazo hacia la política y los políticos es porque las personas empiezan a sentir que esa relación no es suficiente, que ese nivel de democracia no es suficiente. Es necesario establecer unos niveles de participación y de influencia de los ciudadanos en la política y sobre todo de credibilidad en la política muy superior. Nosotros en UPyD hemos elaborado todo un abanico de opciones y de propuestas que van precisamente en la línea de recuperar la credibilidad por la política por parte de los ciudadanos.
Y todo ese conjunto de opciones y de propuestas y de ideas, pues es lo que nosotros englobamos en el concepto general de regeneración política, de regeneración democrática. El primer plano que podemos hablar de regeneración democrática es precisamente el plano del funcionamiento de los partidos políticos. Los partidos políticos actualmente no tienen un funcionamiento democrático, es decir, no eligen a sus dirigentes de manera democrática, no eligen a sus candidatos a las elecciones, no los eligen de manera democrática, y el funcionamiento interno pues es un funcionamiento absolutamente de ordeno y mando, jerarquizado y absolutamente bloqueante de cualquier participación. Entonces, realmente los partidos políticos no están siendo un instrumento de participación de los ciudadanos en la política. En UPyD pues podemos hacer gala de que por nuestra parte pues nuestro Consejo de Dirección es elegido democráticamente por voto directo y secreto de todos sus afiliados. Ha habido un congreso hace ya va para casi 3 años y 2 años, y entonces pues las bases, o sea los afiliados eligieron a sus delegados que fueron al congreso, pero luego entre las opciones de consejos de distintos grupos o equipos de consejo de dirección se votó de manera directa y secreta por parte de todos los afiliados cuál era el equipo de dirección que querían. Luego es una forma de transmitir que la elección a través del partido es democrática. También somos el único partido que tiene la elección de los cargos de los cabezas de lista a todos los procesos electorales, los tiene a través de primaria. Y los estatutos establecen de que es obligatorio un proceso de primaria para elegir los cabezas de lista de cada uno de los procesos electorales en cada una de las circunscripciones. Eso es absolutamente excepcional, es decir, no hay absolutamente ningún partido político que tenga ahora mismo establecido ese mecanismo de manera obligatoria. No en plan paripé, como hemos visto que ha pasado en el PSOE, ni de manera artificiosa, pero ya controlada, no. Es un proceso absolutamente abierto y absolutamente transparente en el que cualquier afiliado se puede presentar a candidato. Luego eso digamos que es un primer nivel de lo que nosotros entendemos como regeneración democrática, es decir, los partidos tienen que recuperar un funcionamiento transparente y democrático. Un segundo nivel de transparencia y de democracia pues es a nivel del sistema electoral, es decir, nosotros ahora mismo tenemos un sistema electoral que UPyD propone cambiar, y el sistema electoral pues es un sistema que no es proporcional, es decir, en primer lugar no vale lo mismo un voto de un ciudadano de una provincia respecto de otra, es decir, el sistema es un sistema que no es proporcional y por lo tanto pues apoya más o refuerza más o da más valor a las provincias donde tienen menos población que a las provincias que tienen más población, con lo cual el voto de los ciudadanos no es igual. Eso está generando un efecto bastante perverso, y es que aquellos partidos que se circunscriben a ámbitos electorales más pequeños pues tienen un efecto ponderado mucho más fuerte. Y por ejemplo pues tenemos el Partido Nacionalista Vasco que ha sacado 305.000 votos a nivel del País Vasco y tiene pues 6 diputados en el Congreso, y UPyD ha sacado pues 310.000 votos y tiene solo un diputado, lo cual es un reflejo de la falta de proporción. ¿Eso qué ha generado? Pues eso ha generado a lo largo de todo este periodo democrático, ha generado que los partidos nacionalistas han tenido un enorme despegue y un enorme eco, porque lo que se ha visto es que además los partidos nacionalistas pues ejercen un papel de bisagra y de apoyo a los gobiernos no mayoritarios, pero sí más representativos, y por lo tanto lo que hacen es exprimir al gobierno de turno para conseguir prebendas y para conseguir ventajas respecto al resto de partidos, por lo cual han proliferado los partidos nacionalistas. Hay partidos nacionalistas no solo los tradicionales de Convergencia y Unión y el PNV, sino que ya, bueno, pues hasta Álvarez Cascos en Asturias pues ya saca su partido nacionalista, y Coalición Canaria, y en Navarra el correspondiente partido nacionalista, y proliferan por todos los sitios. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que el discurso de fomentar lo que les diferencia
y es un discurso que es pegadizo, que la gente lo respalda y al final, con poco respaldo numérico de votos, consiguen una mayor representación. Entonces, el sistema electoral no es un sistema representativo, pero no solo eso es lo importante, es que ni siquiera representa realmente para los ciudadanos una oferta democrática abierta. Por eso, en UPyD ofrecemos el sistema de listas desbloqueadas. Proponemos el sistema de listas abiertas, pero como eso todavía es muy difícil de plantear a nivel instrumental, pues el paso intermedio son las listas desbloqueadas, es decir, que las personas puedan anotar en su papel, en su papeleta de votos, a cuáles de las personas de la lista tienen predilección. Con lo cual, de los votantes que salgan de los electos que salgan de esa lista, tienen ese respaldo y tienen ese respaldo mayoritario. Es una forma de que los ciudadanos vean que ellos pueden actuar sobre las listas y, por lo tanto, ordenar y priorizar a los candidatos de las listas que consideran más adecuados o que les convencen más adecuados. Eso no solo es un aspecto formal de votar en la lista, es que eso tiene todas unas consecuencias derivadas. Es que eso genera que al final el diputado correspondiente no es solo una persona que ha sido puesta por el partido en un puesto determinado de la lista, es que ya se debe, de alguna manera, se debe y está condicionado a su circunscripción, a su provincia o a su ámbito electoral, porque eso le determina que va a tener mucha influencia, su comportamiento y su actividad y su trabajo va a tener una gran trascendencia y por lo tanto va a ser de alguna forma controlado y vigilado por su población. Con lo cual, de cara al propio partido, supone un cierto nivel de autoexigencia e incluso de independencia, de defensa de los que le han votado. Que eso yo creo que es un salto cualitativo pues, muy importante. Esta serie de mecanismos y de propuestas van en la línea de hacer a las personas, a los ciudadanos, más corresponsables, más partícipes y por lo tanto que sientan que son más decisorios en los procesos electorales, que tienen más influencia en los procesos electorales. Y luego hay un último nivel de actuación en el orden de la regeneración democrática, que es todo lo que afecta pues, a las instituciones, ¿no? Las instituciones tienen que realmente ser representativas y democráticas, ¿no? El clásico división de poderes, que es en lo que se fundamenta la democracia, pues en nuestro sistema democrático no existe. El fundamento de la democracia es la división de poderes, que haya un poder ejecutivo, que haya un poder legislativo y que haya un poder judicial. Y cuanto más democracia se pretende, más independencia debe de haber entre los tres poderes. Cuanto menos independencia hay entre los tres poderes, menos democracia hay. Nuestra situación actual es, yo creo que muy mala. Yo no sé si se puede empeorar, seguro que si le dejamos a Zapatero pues todavía nos la empeora más, pero es realmente mala, porque realmente no existe esa independencia de los tres poderes. El poder ejecutivo y el poder legislativo son exactamente lo mismo. Es decir, ahora mismo, tal y como está representado el Congreso, podríamos sencillamente sustituirlo por un representante de cada partido con un voto ponderado en función de los votos, porque el resultado es el mismo. Si os dais cuenta de cómo se vota en el Congreso, pues el portavoz de turno levanta un dedo o dos o tres y esa es la señal que tienen el resto de diputados para pulsar un botón o otro. Eso es un reflejo, es una imagen de la absoluta identificación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. No hay independencia del poder legislativo. A mí yo siento en alguna medida pues una gran envidia por un caso extremo en el sentido que es el americano, ¿no? Donde realmente los congresistas pues se deben tanto a su circunscripción que necesita el poder ejecutivo y el partido correspondiente necesita de una voluntad de convicción y de interés general para poder convencer a los congresistas para que voten las medidas y las leyes que propone el Congreso. Y bueno, en nuestro caso no existe. Pero lo más sangrante de
la perniciosa situación nuestra es que no hay independencia judicial. El Poder Judicial no es independiente. El Poder Judicial está gobernado por lo que conocéis que es el Consejo General del Poder Judicial, y el Consejo General del Poder Judicial está nombrado por el Parlamento, que en definitiva es pues, por los partidos políticos. Con lo cual, el Consejo General del Poder Judicial es un simple reflejo de la representación parlamentaria de los partidos políticos, con lo cual no hay ninguna independencia. Luego, este mismo poder, el Consejo General del Poder Judicial, influye, como he puesto, en la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, con lo cual en la cúpula y además el Consejo General del Poder Judicial influye en la elección de los magistrados y de los jueces del Tribunal Supremo, con lo cual el Poder Judicial está muy sometido y muy controlado por el Poder Ejecutivo, y muestras de ello lo tenemos a diario, ¿no? A diario, y además de manera bastante desastrosa, ¿no? La aprobación de Bildu, como la legalización de Bildu, pues ha sido un ejemplo dramático de esta influencia del Ejecutivo en el judicial, ¿no? O sea, el Tribunal Supremo llega, en la aplicación de la ley de partidos políticos, llega a ilegalizar a Bildu, y en menos de 24 horas el Tribunal Constitucional pues desdice al Tribunal Supremo y declara la legalidad de Bildu, ¿no? Es una clara injerencia del Poder Ejecutivo a través del Tribunal Constitucional en las decisiones de aplicación de la ley. Y en este orden de magnitud pues hay toda una escala de actuaciones que entendemos que mejoran la democracia, ¿eh? Hemos hablado de la independencia del Poder Judicial, pero hablamos también de la independencia de los órganos y las comisiones de control, ¿no? Como pueden ser pues, la Comisión del Mercado de Valores, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que son organismos de asesoramiento y control que están muy influidos por el gobierno. Y digamos que todos esos son niveles de regeneración democrática que entendemos van en la línea de hacer más creíble y de dar más credibilidad a la política y a los políticos por parte de los ciudadanos. Bueno, yo podría seguir hablando, pero me gustaría que también vosotros me preguntarais y de alguna manera pues me identificarais sobre qué áreas pues queréis que desarrollemos más la conversación. De hecho, a mí me gustaría apuntar un tema, ¿no? Que es el tema del Tribunal Constitucional. Creo que es bastante identificativo de esa degeneración, que llamamos degeneración. En definitiva, está organizado o está montado no por jueces, o sea, no son jueces los que están en el Tribunal, o no tienen por qué ser jueces los que están en el Tribunal Constitucional, como sabéis seguro más que yo, sino que son magistrados. La palabra magistrado tiene, bueno, pues amplía, digamos, el abanico, ¿no? O el alcance. Pueden no ser jueces, sino profesionales de la jurisprudencia con X tal. Claro, eso permite, efectivamente, la misma definición, la propia definición de las personas que lo constituyen, permiten esa injerencia del partido X, el que esté. ¿Vale? Eso es lo que no tiene sentido, ninguno. Porque entonces, efectivamente, se produce una justicia que está, bueno, pues marcada por el interés concreto, social, político y económico incluso, en ese momento. Y eso es el claro ejemplo de Bildu, ¿no? Bueno, entiendo que será un tema que hablaremos, supongo, porque es controvertido y reciente, pero... Perdona que te corrija. Sí. El Tribunal Constitucional está formado por juristas. Magistrados son jueces. Sí, también exactamente así. Lo que viene a decir es que también puede estar formado por catedráticos o por profesionales del derecho, que no necesariamente del Tribunal Constitucional es que el recurso de casación sobre la casación, es decir, el Tribunal Supremo tiene el recurso de casación y... Efectivamente. Se ha degenerado, la figura del Tribunal Constitucional se ha degenerado porque se ha convertido en un tribunal de revisión del Tribunal Supremo. En lugar de ser... Cuando tiene sus competencias propias. Efectivamente. Se está utilizando al Tribunal Constitucional de una manera torticera porque se le está utilizando para corregir al Tribunal Superior. Con lo cual se están generando conflictos también entre los dos tribunales. Claro, pero el problema es eso, lo que has dicho del Consejo General del Poder Judicial, que
lo eligen los políticos. Efectivamente. El problema aparte de esto es que sigue una estrategia bastante marcada, ¿no? Que en 1985 el PP y el PSOE hacen este pacto para que el legislativo, el poder legislativo y ejecutivo elija al poder judicial, y después en 2007 Zapatero hace así como de tapadillo tal, mete otra reforma por la cual las sentencias del Tribunal Constitucional no pueden ser revocadas por ningún otro Lógicamente, porque el Tribunal Constitucional es el garante de la Constitución. Claro, pero No el hay ningún Supremo, órgano hasta jurídico entonces era el Supremo el que constitucional. podía. Hasta 2007 el Constitucional está por encima. No, el El Supremo El legisla Constitucional. hace recursos de casación sobre derechos civiles y el Tribunal Constitucional sobre los derechos fundamentales. Sí, pero que hasta 2007 el fallo del Tribunal Constitucional podía ser rebatido. No. Ahora no puede ser rebatido. En cuanto a asuntos de la Constitución, a mí, bueno, cambiando un poco de tema, me gustaría preguntar, Sí. leyendo por encima el papel, hay una cosa que me choca en el punto, bueno, se habla primero de aumentar a 400 los diputados, Sí. es decir, aumentar el gasto, aumentar los gastos de representación y por otro lado, disminuir fusionar ayuntamientos, disminuir diputaciones. Efectivamente. ¿A qué se debe? ¿Eso cómo se explica, ¿Cómo se explica que se aumente cuando incluso hay partidos que lo que están diciendo que vámonos? Creo que la Constitución establece de 300 a 400 diputados, ahora hay 350 y reducirlo. Efectivamente, y de hecho ha habido recientemente una, no sé si propuesta o por lo menos noticia o información del Partido Popular diciendo que podía pensarse en reducir el número de diputados a 300. Y eso es llamativo porque te dice, bueno, oye, pues eso es verdad, oye, pues para lo que sirve el Congreso, que todos votan en grupo y tal, pues oye, son 50 sueldos menos, 50 despachos menos, 50 teléfonos, dietas y ordenadores menos, oye, pues es un dinerillo, ¿no? Pues oye, pues ahí es una medida de ahorro, ¿no? Yo creo que es una propuesta trampa, absolutamente una propuesta trampa y una propuesta antidemocrática. Y te voy a decir por qué. Si reducimos 50 diputados, o sea, hay otras medidas de ahorro. O sea, se puede ahorrar, incluso en lo que es el Parlamento, se puede ahorrar incluso rebajando el sueldo de los diputados, ¿no? Si fuera el caso, ¿no? Pero es una propuesta trampa porque es una propuesta antidemocrática. Y es antidemocrática por lo siguiente. Si reducimos 50 diputados de los 350 que tenemos, supondría que cada provincia por lo menos, debería de reducir un diputado. Algunas provincias incluso dos. Sevilla, por ejemplo, hablando del caso que tenemos más cercano, Sevilla, pues tiene 12 diputados, con lo cual le podría corresponder como media el reducir uno o dos diputados, ¿no? ¿Qué significa reducir 2 diputados o un diputado en Sevilla? Pues reducir un diputado en Sevilla supone que si ahora mismo para conseguir el último de los diputados de los 12 se necesitan del orden de 80.000 votos, pues si quitamos ese último ya no se necesitarían 80.000 votos, ya se necesitarían... ¿No estáis proponiendo una lista, es decir, un sistema de circunscripción única? Eso, la circunscripción única no me cuadra con que ahora la motivación para aumentar a 400 sea que en Sevilla vamos a perder unos 6 circunscripciones únicas. Bueno, no, te estaba explicando un poco, por un lado, lo que es la propuesta del PP, que entiendo que es una propuesta trampa, porque lo que significa es una reducción de democracia, es decir, se va a necesitar muchos más votos para poder conseguir diputados, con lo cual lo que se hace es que se potencia el bipartidismo, es decir, vamos a potenciar el bipartidismo porque a los partidos que sean intermedios, los terceros, los cuartos partidos, van a tener mucho más difícil conseguir diputados, con lo cual vamos a reforzar el bipartidismo, con lo cual eso es una medida de falta de democracia. No, UPyD lo que propone es un sistema mixto y además lo propone de manera gradual, es decir, porque en un determinado momento significaría un cambio de la Constitución. Entonces, digamos que como medida inmediata, nosotros proponemos que el Congreso alcance los 400 diputados y que haya un sistema dual de elección. Por una parte, habría del orden de 195 a 200 diputados que se seguirían eligiendo por circunscripción provincial, y el resto, los otros 200 diputados, se elegirían por circunscripción nacional, lo cual obligaría a los partidos a presentarse en todo el territorio nacional para poder optar y competir por esos 200 diputados, ¿no?
Buenas tardes. Entonces es un cambio bastante radical, porque claro, los partidos que únicamente son nacionalistas y circunscriben su ámbito de funcionamiento a una provincia o a un número muy reducido de provincias, es donde consiguen más concentración de votos y por lo tanto consiguen una representación por encima de lo que es su número de votos real, ¿no? Entonces, para amortiguar de alguna manera lo que entendemos que eso es un sistema no proporcional, no representativo, pues entonces esa es una de las medidas. En un segundo estadio, que ya representaría y exigiría una reforma de la Constitución, el planteamiento sería de que la circunscripción no fuera la provincia, sino la circunscripción fuera la comunidad autónoma. Y por un lado se pudiera votar a los diputados por comunidad autónoma, en lo que son comunidades autónomas uniprovinciales pues sería idéntico, y en las que son comunidades de varias o de bastantes provincias pues sería la circunscripción la comunidad autónoma. Pero digamos que eso requeriría ya de una reforma. ¿Y el Senado? El Senado ahora mismo es una cámara absolutamente inútil, y ahora mismo es una cámara que no sirve para nada, ¿no? Pero lo que es verdad es que nosotros en UPyD entendemos que el estado de las autonomías es válido. Es decir, nosotros en UPyD no estamos en contra de las autonomías. Las autonomías han desempeñado un papel excepcional y primordial en lo que es la descentralización política y administrativa del país, y eso es bueno, eso es muy bueno. Lo que ha pasado es que en los últimos, sobre todo a lo largo de todo este periodo, pero sobre todo en los últimos años, el sistema ya se ha pasado de rosca, y lo que ha habido es un absoluto desmantelamiento del Estado y de la Constitución. Es decir, se han utilizado los nuevos estatutos de autonomía para modificar la Constitución. Entonces, entendemos que eso no es correcto, ¿no? Pero nosotros estamos a favor de las comunidades autónomas. De hecho, nosotros en UPyD proponemos y defendemos un Estado federal, es decir, que reconoce las comunidades autónomas, pero un Estado federal en el que todas las comunidades autónomas tengan exactamente las mismas competencias. No esta lucha de unas comunidades por a ver quién consigue más competencias, y esta lucha, pues si Cataluña consigue estas competencias, pues Andalucía quiere las mismas, y entonces esta lucha frenética por alcanzar más y más competencias, esta carrera alocada que lo que hace es las universidades educativas en Andalucía, en Canarias o en Extremadura, a día de hoy no son las mismas que en el País Vasco o en Madrid. Efectivamente, es que no lo es, ni la ley. Si unificamos, dejamos a un lado, aparte a los más desfavorecidos, es decir, las comunidades donde a lo mejor en educación necesitan unos aspectos específicos. No necesariamente. Nosotros proponemos el que hay competencias dentro de este nuevo marco constitucional, hay competencias que necesariamente tiene que recuperar el Estado. Son competencias básicas que son necesarias que recupere el Estado por cohesión nacional, y por garantizar la igualdad de todos los españoles en esos servicios. Y la única forma de conseguir esa igualdad, y no solo la igualdad, sino incluso en algunas comunidades autónomas, recuperar la libertad de los padres, de los ciudadanos, de poder conseguir la educación que ellos exigen, y sobre todo en aspectos lingüísticos, la única manera es garantizando y es recuperando por parte del Estado que la competencia de la educación sea una competencia que sea competencia del Estado, inclusiva del Estado, sin perjuicio que a nivel de gestión, a nivel de operación, se pueda concertar con las comunidades autónomas, pero a nivel de normativa, a nivel de dirección, a nivel de recursos, a nivel de calidad, a nivel de medios, tiene que ser competencia exclusiva del Estado. A mí me gustaría enlazar las dos preguntas, si me permiten, ¿vale? Te voy a empezar por la última, pero te voy al final a derivar en el Senado, y para que veas que sí tiene cierto sentido, no como está ahora mismo, ¿vale? Sino reformado, que es lo que proponemos, ¿vale? O sea, está claro, y evidentemente compartimos la misma opinión, la educación desde nuestro punto de vista debe estar dirigido, organizado, planteado desde el Estado, porque es el que va a dar una coherencia general, conjunta a España en la educación, en lo que se refiere a educación, ¿vale? Eso no quita que en las leyes, ¿vale?, se puedan pues ubicar, digamos, diferenciaciones o matices que puedan permitir en la gestión
pues perfectamente matizar o permitir esos matices. O sea, UPyD, como dice Manolo, no está en contra de la comunidad autónoma y de respetar la idiosincrasia de España. Estamos en España, somos conscientes, estamos en España, no estamos en un país, no sé, como Francia, ¿no? Que es muy unionista, ¿no? Lo sabemos. Pero precisamente por eso quizás, y ahora te enlazo con el Senado, nosotros lo que decimos en el Senado es lo siguiente: está claro que ahora mismo no funciona como está. ¿Por qué? Porque dice que es, pero no lo es. Bien, ¿qué hay que hacer? En un modelo general donde tienes dos cámaras, ¿vale? La baja y la alta, se llama así, está claro que nosotros, para compartir o para hacer realidad esa visión de que de tener una visión de España unificada, transversal, conjunta, eso lo metemos en el Congreso. ¿Vale? Decimos Congreso, esto aquí es donde se va a debatir la visión de los intereses de todos los españoles, no del nacionalista A, B y C que tiene por la ley electoral X cosas. No, vamos a unificar, vamos aquí, que todos pensemos lo mismo y tengamos el mismo valor. Bien, ¿qué hacemos con el Senado? Bien, el Senado en primera instancia, ¿vale? No estamos diciendo que ese sea el modelo final, ¿vale? El de ahora es, el Senado, si se organiza adecuadamente, permite precisamente lo mismo que te estoy diciendo en la educación. Es decir, permitir las matizaciones necesarias, efectivamente, y organizarse incluso internamente, funcionalmente por territorio, no por partidos, como ahora mismo. Eso son detalles, pero que los detalles al final hacen que las cosas funcionen y que se le enfoque adecuadamente. Entonces, si tú pones una ley general, con una visión general, transversal, después la llevas, la matizas y la vuelves al Congreso, yo creo que sale mucho mejor si además resulta que se ponen los medios adecuados para que el Estado tenga esa competencia y la gestión de las pequeñas cositas y de las tal las tenga la comunidad. A mí me encaja el modelo, sinceramente lo digo y por eso lo defiendo, no porque es una doctrina, porque diría que no. En cuanto a lo que has comentado de los matices que permitiría insertar en ese modelo de gestión educativa a nivel nacional, Sí. Al final daría pie a algo que podría acabar como se está haciendo ahora, de que sea descentralizado hacia una gestión autonómica abarcada dentro de ese modelo nacional, ¿no? No, si se aprenden de los errores. ¿Qué errores hemos tenido? ¿Qué errores hemos tenido? Pero el problema... Me refiero, o sea, la cosa es que lo está dejando la puerta abierta, es lo que digo, a que se pueda cometer. El problema que estamos viendo es que cada comunidad autónoma tiene su ley de educación, y eso es lo que realmente fragmenta el sistema. En que cada comunidad autónoma, de manera independiente, dentro de un marco muy genérico, pues tiene su propia ley de educación. Y entonces pues regula toda la forma de llevar a cabo, de aplicar el modelo educativo. Entonces tenemos pues Cataluña, que tiene su modelo, su ley de educación, y en su modelo de ley de educación pues establece pues sus criterios de lo que llama normalización, de lo que entiende que es cómo tiene que ser la educación en ese ámbito territorial. Eso es lo que no puede ser. Es decir, lo que es a nivel normativo, lo que es a nivel de normas y de leyes y de disposiciones de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, eso tiene que ser del Estado. Otra cosa es que tú la gestión, la operación, pues se lo conciertes o se lo traspases para que la gestión, pero dentro de ese marco normativo. Este problema se da en todo, es decir, en absolutamente todas las competencias que se han ido. Yo trabajo en el mundo del agua y es un caso también muy paradigmático. Además, en los últimos días está de bastante actualidad, porque el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que fue a mi juicio pues el estatuto más ignorado por los andaluces, porque apenas lo votó el 38% de los andaluces. Bueno, pues el Estatuto de Autonomía incluía un artículo, el artículo 51, que definía que el río Guadalquivir en el ámbito de Andalucía pues se gestionaba por la Junta de Andalucía. Bueno, pues después de 4 años y después de unos recursos de inconstitucionalidad, pues el Tribunal Constitucional pues ha decidido o ha interpretado que eso es contrario a la Constitución. En estos 4 años, ¿qué ha pasado? Bueno, pues en estos 4 años las transferencias que ha habido del agua a la Junta de Andalucía, que se han transferido varias cuencas, unas correctamente, como es toda la franja mediterránea y la franja también de Huelva, la Atlántica, y también el Guadalquivir. Lo primero que ha hecho la Junta de Andalucía es establecer
sus organismos independientes, sus estructuras institucionales independientes, ha hecho una ley de aguas independiente, ha hecho hasta unos sistemas informáticos independientes, que son absolutamente incompatibles con el resto de lo que tiene el Estado. Con lo cual no hay ninguna conectividad, no hay ninguna coordinación ni cohesión entre la forma de gestionar el agua en Andalucía y la forma de gestionar el agua en el resto del país. Y Cataluña ha hecho lo propio, y el otro día el Parlamento de Aragón hizo una moción pidiendo también las competencias. Es decir, esto es a lo que llamamos la fragmentación del Estado. Y bueno, no digamos nada en el sector clave de la sanidad. Es decir, lo que pasa es que a veces, cuando no salimos de nuestra comunidad, parece que todo funciona de manera coherente. El sistema sanitario, pues bueno, el nivel de satisfacción de los ciudadanos es relativamente bueno. Pero si tú sales de la comunidad y te vas a Badajoz, o te vas a Asturias, o te vas a Valencia, o te vas a Madrid, pues resulta que tú llegas a Valencia y tienes un problema y vas al médico y no te atienden, te ponen pegas, porque usted es desplazado, es que esto no es urgente, es que esto usted debería de hacerlo cuando vuelva a su comunidad, es que debe usted de rellenarme estos formularios, es que eso no puede hacerse. Pero aún así, si al final de todo ese burocracia y todo ese proceso y todas esas pegas consigues que te atiendan, como yo he tenido casos particulares, pues resulta que es que no tienen tus datos médicos, porque tus datos médicos están en la otra comunidad. ¿Por qué? Porque no hay una tarjeta sanitaria única, porque los sistemas informáticos, algo tan evidente y tan absolutamente versátil y conectable como son los sistemas informáticos, están desconectados. Es decir, no hay ninguna uniformidad ni homologación entre los sistemas sanitarios de Andalucía y los del resto de España, con lo cual un señor como el padre de un amigo mío se cae en Badajoz, le llevan al hospital y no saben cuál es su medicación porque no está registrado, porque no tienen acceso a esos datos. O otro señor que yo conozco en Valencia, le tienen que hacer todas las analíticas que hacía 10 días se las habían hecho en Madrid, pero es que no pueden conectar con los datos analíticos que tenían en Madrid. Es decir, es una redundancia, es lo que nosotros llamamos las duplicidades, es lo que nosotros llamamos la ineficiencia, es lo que nosotros llamamos el derroche y el despilfarro. Toda esa serie de duplicidades, porque cada comunidad autónoma lo que hace es generar, como si fuera un mini estado, generar sus propios sistemas, sus propias instituciones, sus propios cargos, sus propios políticos y sus propios asesores y todos sus ayudantes y toda su estructura organizativa, lo que hace es generar una estructura como si fuera un mini estado. Y lo peor de todo ello es que se da un mal servicio al ciudadano, porque al final el ciudadano está recibiendo un servicio más caro, más ineficiente y más desigual. Y eso es lo que se trata de corregir, pues estableciendo y proponiendo un sistema nacional de salud nacional, con una legislación absolutamente única y uniforme a nivel de todo el Estado, sin perjuicio de que a nivel de gestión, a nivel de operación, se pueda asignar, se pueda concertar con las comunidades autónomas, pero garantizando que el servicio es igual, que el servicio es uniforme y que el servicio está conectado entre todas las comunidades autónomas. Por terminar, no se trata de hacer estanco algo y que no haya, digamos, puertas, como tú dices, ¿no? O sea, nosotros no somos nacionalistas españolistas, ¿no? Me explico, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos es, la clave está en dónde colocas la competencia. Y la gestión nos permite que, y además si te das cuenta, nosotros defendemos sobre todo en cuatro sectores, ¿no? Defendemos esa competencia en el Estado y gestión en las comunidades, ¿no? Que es sanidad, que es educación, que es justicia y que es medio ambiente. Es decir, todo aquello que es un bien público general, ¿vale? Lo armonizamos y gestionáis. Bueno, sí, luego va Ricardo. No, primero tú y luego Ricardo. Sí. Mi nombre es Pablo Masitas. Le pregunto, ¿no cree usted que esto que acaba de decir es algo que estaba en la mente de muchos políticos desde hace más de 20 años y que no es sino a causa de la crisis actual que recién se atreven, digamos, a ponerlo sobre la mesa, porque es evidente que debido a la circunstancia económica es insostenible un sistema, digamos, tan repartido, tan redundante y que, pues, eso, ¿no? Digamos, a mi entender, yo creo que todos han sido conscientes, todos los políticos,
Lo que pasa es que hay que ver también que esto ha sido una competencia por pequeños reinos, por pequeños estados que se han ido creando alrededor, independientemente de las legítimas justificaciones que pudiera haberse dado para un régimen autonómico. Pero ¿no cree usted que de repente lo que están haciendo la mayor parte de políticos al defender justamente llevar todo al Estado digamos, general, digamos, es algo que solamente a causa de esto se está dando? Yo, francamente, no he oído en ningún partido político este discurso. Realmente no lo he oído en ningún partido político. En el único en el que lo veo es en UPyD. Lo que sí es cierto es que este discurso lo entiende todos los ciudadanos. Nosotros cuando hablamos en la calle y en general pues con los compañeros, con los amigos, con los vecinos, cuando hablamos de estas ideas y decimos, oye, ¿tú estás a favor de que haya una sanidad única en toda España, que te atiendan de la misma manera si vas a un sitio u otro y que no tengas estos problemas que estás teniendo? Pues claro que sí. Oye, ¿tú estás de acuerdo en una justicia independiente del poder ejecutivo y única, igual en todo el país? Dices, pues sí, claro. ¿Y tú estás de acuerdo en que haya una única sistema educativo que sea igual en todo el país, y que si tú te vas a vivir de Andalucía a Cataluña, pues no te encuentres que te has ido de tu país? Pues claro que sí. Bueno, pues es que a lo mejor es que eres de UPyD y todavía no te has dado cuenta. Pero yo no lo veo en los partidos políticos. Yo lo que veo en los partidos políticos es un electoralismo y una cautela, sobre todo en el Partido Popular veo una cautela electoralista extrema. El Partido Popular no está haciendo ninguna propuesta. Ninguna propuesta. Yo tenía la impresión de que era un discurso absoluto voce, un discurso, digamos, una capa profunda, digamos, pero que evidentemente por las necesidades, por la tendencia política de los últimos años, no, lo que sí es cierto es que la crisis económica ha puesto mucho más de manifiesto estos problemas. Es decir, mientras en la primera legislatura del presidente Zapatero, cuando todo era estupendo y todo era crecimiento y todo era riqueza y todo era especulación y todo iba bien, pues no se notaban las ocurrencias que tenía pues realmente no trascendían, porque como no tenían repercusión económica, entonces bueno, pues en esa primera legislatura pues se empezó a negociar con ETA y se empezaron a tener se empezó a debilitar, por ejemplo, la lucha contra ETA, y se debilitó la ley de partidos y tal, pero bueno, la gente seguía viviendo muy bien. Se empezó la segunda generación de estatutos de autonomía, se empezó por el de Cataluña, después por el de Andalucía, y eso fue una fractura de la Constitución, pero bueno, tampoco importaba, porque la gente seguía viviendo muy bien. Y esta fragmentación del Estado en 17 mini-estados se estaba consolidando cada vez más y se estaba fracturando cada vez más. Pero la gente vivía bien y entonces pensaba que no era trascendente, que no era importante. Es ahora cuando hay una gran crisis económica y una gran crisis social, cuando realmente se ve que en el fondo de estas crisis hay una grave crisis institucional. Es decir, y además que como no abordemos de una manera consciente y decidida las soluciones de esta grave y profunda crisis institucional, va a ser muy difícil que podamos arreglar la crisis económica y la crisis social. Y por eso nosotros entendemos que es importantísimo abordar, porque ya todos los partidos, y particularmente el Partido Popular, ya nos está dando a entender de que lo que hay que empezar a hacer y lo que hay que empezar a asumir son los recortes sociales. Parece inevitable que hay que hacer recortes sociales. Y nosotros decimos que antes de hacer recortes sociales hay que hacer recortes institucionales, que no podemos tener un nivel de duplicidades de 17 mini-estados con 17 instituciones que reproducen y duplican toda la estructura institucional en cada una de ellas. Y que es por ahí por donde hay que empezar a ahorrar en esas duplicidades. Y que mientras no abordemos esas reformas, no estamos legitimados a reducir en prestaciones sociales.
Y además, si ves en la documentación que os hemos entregado, ahí le ponemos números, ¿vale? Es un estudio técnico realizado adecuadamente y le ponemos números, ¿no? Y decimos, venga, cojamos ese dinero, ahorremos ese dinero y bueno, inventámoslo en dónde, ¿no? En las demás líneas. No, yo estoy totalmente de acuerdo, es que es una redundancia excesiva. Sí, bueno, yo soy Ricardo. Me ha sorprendido antes, además creo que lo he leído esta mañana, corrígeme si me equivoco, sobre el tema de las competencias del río. Creo que esta mañana salió una noticia de que usted estaba de acuerdo con esa decisión. Yo de un primer momento, desde luego, he abogado porque las competencias del río en su totalidad pasen por la Junta de Andalucía por el hecho de agilizarlo. Lo que comenta usted también es lógico, es decir, si uno tiene una manera de hacerlo, pero otra manera de hacerlo, pues unificarlo. No hay forma de que mientras se ve que están haciéndolo cada uno de una manera, decir, señores, no, se va a hacer así porque ya hemos perdido 4 años, vamos a perder otros 2 años en discutirlo, y cuando nos demos cuenta de querer hacer cualquier cosa van a pasar 12 años de ir y venir, es decir, muchas veces se entran en discusiones que no tienen ni sentido, ni por... no sé, es decir, yo creo que desde luego las competencias del Guadalquivir tienen que pasar por aquí, porque al fin y al cabo somos nosotros los que tienen que decidir si por ahí va a pasar un barco, si se hace un dragado en el río, y no son decisiones de Madrid, porque bueno, Madrid tiene que decir, oye, la sota caballo rey va a ser esto, pero bueno, que aquí al cabo cada uno va a ser quien... Eso entre otras preguntas que... Mira, yo creo que es fundamental respetar el principio de legalidad. Es decir, la ley hay que cumplirla. Y si no nos gusta la ley, pues entonces habrá que instrumentalizar la manera de cambiarla. Pero lo que no podemos hacer es puentear la ley, retorcerla o saltarla. Entonces, la ley en ese sentido está muy clara. Es decir, la Constitución establece que las cuencas que se llaman intercomunitarias, es decir, que son las cuencas hidrográficas que recorren varias comunidades autónomas, la competencia de su gestión está en el Estado. ¿Qué porcentaje pasa por Andalucía? Por Andalucía pasa del orden del 92 al 90 y tantos por ciento. Entonces, ¿es lógico que otra comunidad tenga competencia sobre el río? No, otra comunidad no, el Estado. Es decir, que Extremadura decida sobre el río que pasa por Sevilla Córdoba, no, es que no lo comprendo. No se trata de... Es que eso precisamente es lo que yo veo, ¿no? Es decir, ¿por qué pensamos que el Estado va a hacer una peor gestión? O sea, yo creo que uno de los grandes... no sé cómo calificarlo, ¿no? Pero no sé si calificarlo de drama o por lo menos de mala intención que ha tenido hasta ahora el proceso autonómico, es hacernos creer que si las cosas las gestiona la comunidad autónoma, pues eso es mejor. Y no es así. No es así. Un pequeño matiz. Sí. ¿Gestionaría usted mejor el tráfico de su barrio o el tráfico de la Diagonal de Barcelona? Desde su lugar. Pues yo lo que trataría es de que hubiera una norma que fuera no, pero igual. El tema del río, ¿gestionaría usted mejor el Ebro desde aquí o el Guadalquivir desde aquí? Es que el río Guadalquivir, el agua que pasa por aquí por Sevilla, del río Guadalquivir, no es el agua de Sevilla. No hablo de agua. Hablo de Andalucía. Hablamos del río Guadalquivir como río andaluz, no río sevillano, obviamente. El río Guadalquivir es un río español. Recorre varias comunidades autónomas y es un río español, y es, bueno, en principio es tan español como puede ser el Guadalete Garbat, es decir, eso. En cuanto al centro de decisiones que ha comentado antes Ricardo, el centro de decisiones, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está en Sevilla. No, pero les digo, centro de decisiones en general, ¿gestionaría usted mejor el tráfico de su barrio viviendo en Sevilla o estando en Andalucía, o el tráfico de la Diagonal de Barcelona desde aquí, desde la distancia? Porque entiendo que la toma de decisión siempre el Estado se descentraliza tanto para acercarse al ciudadano como para tomar las decisiones en el punto que está más cercano al problema, que es en teoría como mejor se conoce. Se trata de quién toma esa decisión, que para eso efectivamente está la descentralización, por eso decimos que no hay que abolir las comunidades. Se trata simplemente que quien decide en última instancia es el Estado. Del mismo modo que tu argumento se podría usar para por qué se armó tanto revuelo con el aeropuerto del Prat. ¿Por qué si el aeropuerto del Prat está en Barcelona, por qué no se le da esa competencia a Cataluña?
es lo mismo, es un aeropuerto pero está en España. Entonces, del mismo modo que entra gente de fuera, que viene a visitar el país y da la vuelta, digo, no, pero está llegando a Barcelona nada más, meramente, lo van a controlar mejor quien vive en Barcelona. Efectivamente, esa persona tiene que ser alguien, igual que pueda adquirir, alguien que viva aquí. ¿Quién decide últimamente, pues, todo el tema de cauces, el tema de regadíos, el porcentaje, hay que adecuarse a un cierto orden, si no luego nos podemos ver con cosas como que le estamos quitando poco, le estamos quitando el 5% de Extremadura, pero que tienen el mismo derecho que nosotros. Porque no, el 95% es mío, yo decido si yo entiendo bajo exclusas, si yo de esta mesa tengo un 5%, lógicamente el que tiene un 95%. Claro, pero y esta mesa me la llevo a mi casa. Pero es que estoy apoyando el vaso. Pero que de lo que me tendrás que escuchar, ¿no? Que yo soy extremeño, no lo sé, ¿no? Pero yo soy extremeño, me tendrás que escuchar, ¿no? O sea, tú vas a decidir, tú como andaluz vas a decidir sobre si el agua que pasa por el Guadalquivir yo la puedo utilizar para regar, o sea, tú vas a decidir y no me vas a tener en cuenta, o quizás alguien, ¿Qué influencia de tener un extremeño que se regara en Coria? Del Riga. Pero el problema está en lo siguiente. Pero todo el tema de bajar los lodos del río, que se está hablando mucho para hacerlo navegable más tiempo, si con eso estás haciendo que baje el nivel del agua y por tanto el agua que está en Extremadura se lo estás quitando, ¿quién decide? ¿Decidimos nosotros? Es decir, ¿me llevo la mesa porque tengo el 95% y te dejo sin apoyar tu vaso? Nadie dice que se la vaya a llevar. No te estoy diciendo, no se cree perjuicio. A eso vamos. Entonces, si el del bar me dice, no, tú la mesa no te la llevas, yo no la llevo porque decide el del bar. El del bar no me va a decir si la ponemos ahí para estar todos más juntos o si la ponemos en otro lado porque no nos hablamos con ese tema. Efectivamente, eso tiene razón, eso habla la toma y yo voy a la mayor. ¿Por qué pensamos que el Estado va a gestionar, por qué desconfiamos en que el Estado va a gestionar mal el Guadalquivir? Es que eso es una de las cosas que... Por lo mismo que Por la pregunta que le ha hecho él. Por lo de la Rambla, de Barcelona. ¿Puedo puntualizar una cosa? Sí. Otro ejemplo, ¿vale? El Guadalquivir, pues yo pongo otro ejemplo, el problema que hubo con la cuenca del Ebro. Los murcianos no tienen agua, por mucho que tengan mar y tal, pero agua dulce no tienen. Tienen que estar dependiendo los murcianos de lo que decidan los valencianos para que llegue agua a su comunidad, o el agua de los españoles, el agua de la cuenca del Ebro no es de los valencianos y es de los españoles, y Murcia no depende de lo que decida la comunidad valenciana. Si sobra agua claramente en un territorio... Si sobra, es que... Ya estás poniendo condiciones. Si sobra, entonces sí tú decides. Con una ley de mínimos, es una ley estatal de mínimos sobre agua, y el agua es un tema que la verdad que no entiendo. Pero es que ahora mismo no tenemos esa ley de mínimos, ahora mismo solo decide la comunidad andaluza. Tiene que estar mendigando Murcia, tiene que estar mendigando a la comunidad valenciana. Yo es que lo veo un absurdo, estamos entre españoles. Para mí hay dos claves, ¿no? Una es considerar el agua propiedad por el sitio por el que pasa, y creo que eso, sinceramente, como principio, yo al menos no lo comparto, ¿vale? El agua es de toda la cuenca, de todos los españoles. Bueno, pues da casualidad que el Guadalquivir efectivamente es un 5% o un 7%. Hombre, no, el agua no es de todos los españoles, el agua es de las comunidades por las que pasan. No. Pero te he dicho que es la clave. Si el Guadalquivir fuera 100% andaluz, no habría ningún problema en que Andalucía tuviera. La aceituna que se cultiva en Andalucía va al PIB nacional, ¿no? ¿Qué es competencia y qué es gestión? Es que esa es la segunda clave. Perdona, pero esa es la segunda clave, ¿vale? La primera es considerar el agua de bien de quién. Y la segunda es competencia, ¿qué significa? El agua para empezar es un bien natural que en teoría no debería ser de nadie, debería ser de todos. Pero la competencia sí entiendo que hay que acercarla al centro de toma de decisiones, en todos los aspectos hay que acercarla al lugar donde... Voy a terminar la segunda clave, que es la competencia, ¿vale? ¿Qué diferencia entre para mí, competencia es capacidad de decidir con criterio de igualdad. Y lo que pasa es que se deriva mucho a la gestión. Volvemos a lo de antes. Es decir, si desde el Estado se tiene una mentalidad unificada de qué es lo que le interesa a España porque vive en las circunstancias climáticas... ¿A España o a Madrid? Porque muchas veces desde el Estado se toman decisiones que benefician a Madrid. Y no será la primera ni la última. Eso es lo que no se puede responder. Pero yo estoy... Permíteme, pero estoy filosofando, digamos. Saltamos otra vez al volver a
del partido dentro, para que no sea simplemente los que viven en Madrid, los que viven sobre el resto. Es considerar algo que sí que tiene que ser todo, por miedo a que los que viven en Madrid, los que están establecidos en Madrid, los que están... Si el PSOE, es muy fácil, si el PP está gobernando en España y el PSOE está aquí no sale ninguna competencia en el río. Claro, no pero... 4 años, 8 años parado el río. Pero a eso vamos, es es el segundo tema dentro de lo que es decir, estamos hablando de renovar instituciones, estamos hablando de cambiar a gente que cree que ese feudo es suyo, gente que profesionalmente se ha dedicado a la política desde que tiene 17 años, efectivamente, en Madrid. Y que más que lo bien que es para la capital, es lo que le funciona bien para ellos, para seguir establecidos, eso hay que cambiarlo, ese es un punto. Y luego aparte, pues las competencias, y tanto que estoy de acuerdo en que últimamente que tiene que gestionarlo quien está aquí, porque usted lo conoce ya. Yo pienso que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo de sacudirnos el manto nacionalista que al final nos está llenando a todos. Es decir, el manto nacionalista de yo gestiono lo mío, lo que está aquí, porque además, si nos fijamos en cómo se está relacionando España con Europa, es todo lo contrario. Es decir, nosotros como país estamos queriendo ceder soberanía a Europa para que sea Europa la que tenga masa crítica y la que nos dé seguridad y estabilidad. Y sin embargo en España estamos haciendo lo contrario, estamos diciendo no, aquí está, esto es mío, aquí hacemos una frontera y si el río sale fuera pues lo tuerzo y me lo quedo dentro porque esto es mío. Estamos haciendo una visión, a mi juicio, cicatera, nacionalista, ¿no? de esto es mío y yo lo gestiono. Y bueno, yo trabajo en el agua, ¿sí? Entonces conozco un poco cómo se articula la gestión del agua. La gestión del agua se articula a través de planes hidrológicos. Los planes hidrológicos lo que analizan son los recursos que tiene la cuenca y también las demandas que tiene la cuenca, las demandas en cuanto a usos agrícolas, industriales, turísticos, de abastecimiento, etcétera. Y entonces pues balancea, es decir, compara los recursos que tiene por los ciclos medios hidrológicos y las demandas y determina los balances, y esos balances pues al final te dicen pues la cuenca es deficitaria o la cuenca es excedentaria. Si la cuenca es deficitaria, pues entonces hay que buscar la manera de conseguir mayores recursos o de optimizar los recursos que tienes para poder cubrir esas demandas y por lo tanto de equilibrar ese déficit. ¿Agilizarían los trámites si las competencias estuvieran allí en Madrid? Es que en Madrid me refiero al Estado. Pongo un caso aquí en Sevilla. Ahora han aprobado de que, al fin, haya 6 embarques deportivos a lo largo del río. Y yo no sé cuánto tiempo llevan hablando de esto, 3, 4 años. Y eso que depende de aquí de Sevilla, realmente creo que del ayuntamiento. Es decir, aquí, por ejemplo, una de las cosas que habla, por ejemplo, de los emprendedores, de crear empresas para los usos turísticos que se le quiera dar al río, mejoraría esos trámites, mejoraría esa rapidez por poder crearlo, si en vez de depender de aquí de las administraciones, dependiera de Madrid. No sé si dependiendo de Madrid después lo puede tramitar a través de aquí. Mira, el que mejorar o no es una cuestión de eficacia en la gestión, de la burocracia, de los procedimientos administrativos, y los procedimientos se pueden mejorar o empeorar dependiendo de los gestores, ¿no? Pero es más, mira, hay cosas que se gestionan mejor a distancia, y te lo voy a decir por experiencia propia. Hay casos, y no son aislados, sino generalizados, por lo menos extendidos, en los que las decisiones se toman en función de la presión política que se tiene en determinado sitio. Y eso, la distancia, lo atempera o lo evita. En tal sitio hay un ayuntamiento del partido y necesita un pozo porque va a abrir un camping y entonces es muy bueno y muy necesario porque dentro de 2 semanas hay elecciones municipales. Y ese pozo hay que abrirlo como sea para dar agua a ese camping y a ese parque público. Bueno, pues miren ustedes que ese pozo no se puede abrir. No, ese pozo hay que abrirlo, como sea. No miren ustedes que el acuífero está sobreexplotado. No miren ustedes que esos terrenos no son suyos, son del Ministerio de Defensa. No miren ustedes que la Ecologistas en Acción
está denunciando ese uso en esa zona del parque. Hay que abrirlo como sea, porque el ayuntamiento además es del partido, y eso está ocurriendo, que ocurre mucho. Es decir, a veces, muchas veces, la gestión próxima, y en el caso del agua es un caso paradigmático, es un caso ejemplar en ese sentido. La gestión del agua en Andalucía no solo se ha traspasado a Andalucía, sino que incluso se ha provincializado. ¿Y provincializado qué significa? Que las decisiones las toman los delegados políticos provinciales. Los delegados políticos provinciales tienen una estructura del propio Partido Socialista. Es decir, a los delegados provinciales los nombra el gobierno, pero los designan el partido en la provincia. Por lo tanto, esos delegados provinciales se deben a los alcaldes, a los afiliados, a los otros políticos de la provincia. Y cuando el alcalde del pueblo tal va a ver al delegado de medio ambiente cual, porque quiere un pozo, porque quiere una concesión, porque quiere que se le haga un informe favorable de aguas para el Plan General de Ordenación Urbana, pues entonces se consiguen todas esas cosas por influencia y por presión política, no por derecho ni por ley. Y entonces hay cosas que es mejor gestionarlas desde la independencia de la distancia, porque desde la proximidad de la cercanía lo que generan es sectarismo y politización. Si la decisión se toma en Madrid por un miembro del mismo partido que el alcalde. No, porque bueno, de lo que se trata es que no se trata de Madrid. El sistema, la propuesta de gestión del agua que hace UPyD es de la competencia recuperar la competencia del Estado, en lo que ahora mismo es del Estado, que son las cuencas intercomunitarias. El Estado no puede hacer dejación de sus funciones, es su obligación, es lo que dice la Constitución, por lo tanto no puede hacer dejación de esas funciones. Pero lo que entendemos es que debe de hacerse mediante unos organismos descentralizados, que son las confederaciones hidrográficas. Además, fijaros la paradoja. En España se inventan las confederaciones hidrográficas en el tiempo de la dictadura de Primo de Rivera, en el año 1929, o sea, en el siglo pasado. Y es un modelo que lo que determina es que las cuencas, la gestión de los ríos hay que hacerlo por cuencas, es decir, que la cuenca es todo el ámbito en el que se recoge el agua geográficamente, hidrográficamente, y por lo tanto es en ese ámbito en el que debe de gestionarse los recursos, las demandas, los déficits y en su caso las conexiones, otras bases que puede haber. Y ese modelo descentralizado de confederaciones hidrográficas se implanta en el año 29 y se va manteniendo a lo largo de las siguientes etapas, a lo largo de la dictadura, a lo largo de la democracia, etc. Ese modelo es copiado por la Unión Europea, y la Unión Europea en la Directiva Marco del año 2000, la Directiva Marco 60-2000, establece que la gestión de las cuencas hidrográficas ha de hacerse por organismos de cuencas hidrográficas, por unidad de cuenca. Es decir, la Unión Europea nos copia el modelo porque entiende que es el modelo adecuado para gestionar el agua y lo implanta en una directiva de obligado cumplimiento para que todos los países europeos obedezcan y lleven ese modelo. Bueno, pues ¿qué hace España? Pues lo fragmenta y lo divide, y ahora mismo estamos en el Tribunal de Luxemburgo por incumplimiento de la Directiva Marco, por incumplir la transposición de la directiva. Estamos pendientes de una demanda de la Comisión Europea por no haber cumplido los plazos de la directiva para hacer los planes hidrológicos, y estamos también en otros procesos de sanción de la Unión Europea por incumplir otra serie de planes como el de saneamiento y depuración, etc. Es decir, España, que ha generado un modelo de gestión que ha sido el copiado y el que se ha aceptado por Europa como el mejor modelo de gestión del agua, que es por cuencas no divisibles, la cuenca hay que gestionarla en su integridad, pues nosotros precisamente somos los que lo rompemos, fracturamos ese criterio y repartimos un trozo para la Confederación, el resto para la Junta lo une con la Cuenca Sur, genera la Agencia Andaluza del Agua, luego la refunde con la Consejería, al final se devuelven las competencias y es un caos que al final quien perjudica es al ciudadano.
interesado, al regante, al usuario.